Muy buenas noches, mi nombre es Laura Fernanda Reyes Soto, soy estudiante de noveno semestre de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales de la Corporación Unificada Nacional CUN. En este espacio vamos a hablar de lo que corresponde a la Ley 814 del 2003, que es la Ley Nacional de Cine, ¿sí? Por el cual se dictan las normas y se fomenta la actividad cinematográfica en Colombia. Bueno, vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas que esta tiene. Pues tenemos que primero que todo tener en cuenta que es una ley que se hizo hace 20 años y que obviamente al ser hace 20 años a lo que estamos hoy en día, pues el arte y la cinematografía ha crecido, el arte audiovisual ha crecido, ha estado en expansión y que obviamente pues hay que cambiar o modificar muchas, muchos puntos con respecto a la distribución, que veo que es una ley que se basa mucho más en la parte de los productores, pero es un poco nula en la parte de la distribución. Habla muy poco sobre la distribución, habla más sobre las competencias, sobre de dónde se saca el dinero de para, para las realizaciones. Más sin embargo hay que tener en cuenta que el arte cinematográfico ha venido creciendo, que la industria en Colombia ha venido creciendo y que ha sido muy difícil eh, expandirse. Es decir, por ejemplo, algo muy bueno que ha surgido de esta ley han sido los festivales de cine. Los festivales de cine han crecido de manera exponencial. Nomás aquí en Santander tenemos el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Santander, que fue fundado principalmente por Carlitos Muñoz. Está el Cine Verde Barichara y está el Fixi, sí, que también es de aquí de Santander, y el FIRBA, disculpe, el FIRBA. Y así mediano y a mediano plazo pues han venido creciendo. Esto permite pues dar unos incentivos que muchos realizadores independientes se den a conocer. Pero ¿qué pasa? Pasa que no pasan de ahí, ¿sí? Que, por ejemplo, yo asisto mucho al Festival de Cine de Santander y siempre al final a la última es la premier de alguna película y está ahí el director y casi siempre son películas colombianas, porque si hubo una internacional que fue sobre Simón Bolívar hace varios años, pero quedan ahí. Después no se ven en cinema, no se ve más, no se ve que haya más comercialización sobre dicha película. Entonces es bueno porque pues da la ilusión de muchos productores nuevos a abrir el campo, a darse a conocer, pero no permite o no ha permitido una mayor distribución. Ahora, conforme al tiempo, vemos que también el cine colombiano ha querido crecer, pero las salas de cine en las películas colombianas han disminuido. Creo que esto también se debe mucho a que la temática es repetitiva, que la ley del cine pues ha cobijado mucho más la parte comercial que la parte independiente. Entonces, eh, el espectador pues está aburrido de ver la misma comedia barata de siempre. Y al momento de que se proyecta una película ya seria, con mucho más contenido, con mucha más investigación y con mucho más esfuerzo, eh, surge la desventaja de que pues obviamente el público le ha acogido menos el cine colombiano. Mauricio Reiner, que es un crítico de cine, destacó que hace 5 años el problema era la oferta y que hoy en día es la demanda. Alejandro Arango
de Contento Films, resaltó el apoyo de los inversionistas y Felipe Aljure propuso por su parte la titulación de los proyectos para fortalecer la financiación y la independencia en la producción. Esto que acabo de mencionar lo indica el artículo Lo bueno, lo malo y lo feo de la ley del cine de la revista Semana. Estamos hablando de un artículo del año 2013, o sea, de hace 10 años. O sea, hace 10 años se planteó esto. Entonces, ¿qué nos espera ahora para nosotros en el 2023? Veo que, y hemos visto, sí, que el Ministerio de Cultura saca incentivos. Ahora, llegar a esos incentivos también es muy complicado, porque piden, o sea, no solamente el papeleo que exigen, sino cómo lo exigen. Pasar una propuesta es realmente complicada porque las personas que están regulando esto, o sea, las personas a las que uno les entrega su proyecto para que ellos lo evalúen, reiterativamente devuelven el proyecto por cualquier coma, por cualquier punto. O sea, todo tiene que estar tan específicamente y tan bien como para sentir que el proyecto de uno es digno de postularse. Ni siquiera ganar, sino de postularse. Posteriormente de haber ganado esto, pues sí, te dan un dinero, un incentivo, etc. Y la mayoría de las veces hay que... o sea, el incentivo no te lo dan completo, no es una cuestión de que ganaste y tienes el dinero, no. Ganaste, te dan una parte del dinero, tú desarrollas tu trabajo, si te hace falta dinero tienes que buscarte el dinero y esperar y enviar el trabajo, desarrollar el trabajo. Y después de que el jurado vea, al mes, mes y medio te dan el dinero, ¿sí? Te dan la otra parte, que es la experiencia que en lo personal he tenido con los proyectos en donde he trabajado, pues más que todo como en calidad de actriz, pero en muchas ocasiones me han consultado para redacción y para esto. Y pues como tengo amistades que son ya directores y amigos y compañeros que trabajan ya en esto, he visto cómo la verdad toca sufrirla mucho, estar pendiente de fechas y que el desembolso del dinero no es tan fácil como lo pintan, de que hay incentivos, becas, incentivos, miremos los requisitos. A veces los requerimientos son personas que tengan el título y años de experiencia, o que ya tengan su empresa, y no hay tanto para personas naturales, que eso también puede ser una gran ventaja, y también como para compañías. Entonces, obviamente, pues ellos necesitan todo un soporte en papeles de que la productora o de que la persona pues sea una cuestión legible, porque pues no van a diligenciar un dinero para que la persona lo tome y sí. Obviamente ellos van a hacer todo lo posible para que el dinero que se otorgue para esto se desarrolle en el proyecto audiovisual, sea cortometraje, película, etc. Sin embargo, pues es muy sufrido. Es difícil muchas veces llegar a lograr el incentivo y después desarrollar el proyecto para que después de un tiempo de haber trabajado, pues te llegue el dinero correspondiente. Después de que tú creas el producto audiovisual, quedas huérfano y la distribución es mucho más complicada. O sea, ellos se encargan de un tipo de publicidad, pero vemos que las películas colombianas o que los productos colombianos duran mucho menos tiempo en taquilla que las producciones internacionales. La publicidad que se le hace a las películas extranjeras es mucho más grande al gasto en publicidad que se hace aquí en los productos colombianos. Más sin embargo, pues vemos no solamente pues cómo se abren los festivales de cine, sino también vemos que el cine colombiano ha querido de verdad evolucionar. Y vemos por ejemplo la obra maestra de Ciro Guerra, que es
El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente inclusive llegó a tener una nominación al premio Oscar a la mejor película extranjera. Esto, yo creo que todos estábamos pegados al televisor esperando a que se lo ganaran. Yo era una de esas. El 2015 fue de verdad muy bonito y sentir ese amor de patria, de que no era una película tonta, sino una película que abarca sentimiento, investigación, una película que se sabe que de verdad le pusieron amor, arte, pasión, y que además de ser colombiana, pues es mexicana, venezolana y argentina. Por otra parte, hay también personas que trabajan de manera independiente, como el caso aquí en Santander de Inside Films. La estrategia de Inside Films es realizar talleres, cosa que realizar talleres en Zapatoca, ellos se han instalado en Zapatoca y ya han realizado 2 películas, una que fue de terror y ahora mismo, Inside Films, por lo pronto que ha sido Lamentos y actualmente La Matriarca. Con Lamentos llegaron a diferentes festivales internacionales y sin embargo los mismos productores no pudieron ir a Chile a exponerla en Chile, sino que fue una cuestión virtual porque no había el recurso. Son directores que les toca prácticamente con las uñas, porque pues ellos pueden ajustar a ganar un incentivo que les ayuda a producir el producto como tal, pero en cuanto a la distribución, la comercialización, no hay, no hay como un auge para poder expandirla, que cause de verdad impacto y el interés. Entonces, para que ellos puedan lograr eso y hacer buenos contratos y demás, pues ellos en sí mismos recrean sus recursos pues a través de talleres de actuación, talleres de cine, de campamentos en sus propios domicilios, y de ahí sacar para poder estar, por ejemplo, como fue este año con La Matriarca en Cannes, que estuvieron en Cannes. Pero no tanto porque pues tengan una ley de cine que los ayude completamente, sino porque ellos les ha tocado pues esforzarse de más. Entonces aquí es cuando uno dice, esto lo hacemos por la pasión que le tenemos al arte cinematográfico y al cine, o de verdad esto nos va a ayudar a vivir de por vida. Y es obvio que es más una pasión que algo que nos ayude a mantener, a vivir de esto. Obviamente la ayuda, esta ley ha aportado muchísimo, teniendo en cuenta que antes del 2003 se promediaban 3.5 películas colombianas, o sea, escritas, producidas, dirigidas, actuadas y maquilladas por colombianos. En el año 2011 se hicieron, es decir, del 2003 al 2011 se hicieron 18 películas por año, y ya en el 2019 se han estrenado 23 películas colombianas por año. Listo, esto es una cifra abismal que la ley 814 del 2003 ha ayudado y aportado muchísimo. Pero, ¿qué le falta a esta ley? A esta ley le falta evolucionar. ¿Evolucionar por qué? Porque es que es una ley que se quedó allá en el 2003 y que no ha tenido en cuenta la manera como el cine ha venido creciendo, cómo ha venido creciendo exponencialmente en los últimos 20 años.
y que obviamente necesita modificarse, que necesita dar un aporte más. Se sabe. Estoy mucho más segura que la desventaja principal que tiene la ley del cine es el hecho de no tener en cuenta la evolución que ha tenido hasta el día de hoy. El hecho de tener más de 65 festivales de cine registrados oficialmente, más los festivales pequeños que aún hay, que aún se están creando y que se crean todos los años, y que le abre, que gracias a esta ley se han abierto las puertas. Pero ¿qué pasa? Mirando las cifras del 2003 a las cifras del 2023, es obvio que se necesitan modificaciones para que pueda acaparar este nuevo auge, ¿no? O sea, que acapare la movida actual, ¿sí? Porque pues es una ley que se desarrolló teniendo en cuenta las estadísticas y las movidas de la manera como fluctuaba la industria cinematográfica colombiana en el año 2003, ¿sí? Lo anterior obedece claramente a que el Fondo para el Desarrollo coge un 70% para la creación, que es un dinero que se va para directores y productores para que usted desarrolle su película, y el 30% para lo demás. ¿Y qué es lo demás? Lo demás es el porcentaje que cobra Proimágenes por administrar el dinero, la distribución, la publicidad, etc. ¿Sí? Entonces, me imagino que en el año 2003, cuando se creó esta ley, pues esto era válido y ayudó y aportó muchísimo. Además que esta es una ley que es pionera a nivel de Latinoamérica. De hecho, productores internacionales, incluso de Hollywood, han venido a realizar películas aquí en Colombia porque esta ley les ayuda muchísimo en cuanto a la flexibilidad de la locación y demás. Más sin embargo, pues vemos cómo las producciones colombianas pues tienen la desventaja, tanto por el tiempo, el corto tiempo que se les da en las salas de cine, los pocos espacios de publicidad, de las producciones en sí. Bueno, cuando hay festivales de cine, aparte pues de los incentivos y del incentivo que se acapara por esta ley, pues los gobiernos locales como las alcaldías o las gobernaciones aportan también dinero pues para el desarrollo de dichos festivales, más que es una ventaja también política para el alcalde o el gobernador de turno, ¿no? Los embellece hacer este tipo de aportes. Más sin embargo, de no ser así, de no ser por esto, por el aporte de las alcaldías y de diferentes patrocinadores, marcas comerciales y demás, pues solo la ley no acapararía, porque es de ese 30% para la administración y para la publicidad, también se va para lo correspondiente a los festivales, ¿sí? Entonces es una ley que, palabras más, palabras menos, ha ayudado a hacer crecer la industria del cine colombiano, ha ayudado a productores y directores para el desarrollo de sus producciones, de sus proyectos, pero que los deja huérfanos a la hora de la distribución, que deja a la hora de la comercialización, hace un muy poco aporte. Entonces es una ley que ya debe ir evolucionando un poco más pues a la realidad y al auge que tiene, el crecimiento que ha tenido el cine colombiano actualmente, y las producciones
más mirar qué hace. Por ejemplo, yo hace 10 años quería estudiar esta carrera solamente la tenían en las universidades privadas, aquí en Bucaramanga, la UNAP, yo no podía pagarme eso, una tecnología en el ITAE y ya. O sea, yo hace 10 años, cuando quise estudiar esta carrera, no lo pude hacer por cuestiones económicas, porque no había manera de yo trabajar y estudiar a la par, o de, o de que mi sueldo sostuviera el pago de la universidad. ¿Sí? El SENA no contemplaba la carrera tampoco. Y la otra hubiese sido irme para San Gil, que la Uni San Gil no la tenía o no la tiene como profesional, sino como técnica. Y hoy en día podemos ver que ya podemos estudiar medios audiovisuales con universidades que nos proporcionan facilidad, que nos facilidades tanto en la parte económica, porque gracias a Dios el semestre no es costoso, eh, que podemos estudiar con unos horarios mucho más flexibles. Que podemos cumplir pues como este sueño y esta meta, y creo que esto también nos lo otorgó la ley 814 del 2003. El hecho de que se abra esta demanda hace que las universidades y que inclusive el SENA le ponga pie a educar, ya sea el SENA pues más hacia una parte más multimedia que del arte en sí, pero de igual manera que ha servido para que muchos, son como en mi caso, homologuemos y podamos continuar la carrera. Que esto, donde yo hubiera tenido esta oportunidad hace 10 años, eh, estaría contando esta historia hace 10 años. Esto me hubiera graduado hace 10 años. La opción que yo tuve hace 10 años fue entrar a una academia de artes escénicas privada que no era tan costosa y aprendí mucho. Y ya después el SENA abrió sus puertas y después la CUN me abrió sus puertas, pero para poder llegar hasta acá pues fue un largo trecho. Fue un largo trecho. Y ese largo trecho se fue abriendo, esa puerta se fue abriendo pues gracias a la demanda que existe hoy en día en la industria cinematográfica. Creo que si no existiera esta ley, el estudiar cine o estudiar medios audiovisuales sería mucho más complicado, porque las universidades no verían la necesidad de abrirse. La única manera de poderlo estudiar de manera económica hubiese sido la Universidad Nacional, que tiene dirección y producción de cine, pero la desventaja es el tiempo, la flexibilidad horaria. Entonces, que fue una opción totalmente descartada porque no hubiera yo podido trabajar y mantenerme y estudiar. Entonces, muchas gracias.